Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis en paraíso, la soledad. Es de Dios lo que estoy haciendo y la verdad me llena de mucha felicidad el estar con la gente, compartirles, con los niños, hablarles de Dios. Igual cuando con los jóvenes, el tener esas conversaciones sobre Dios, sobre Jesús, de cómo ha cambiado mi vida o cómo los cambia a ellos, es algo maravilloso porque de verdad yo voy viendo cómo Jesús está vivo, cómo Dios actúa a través de mí y a través de los demás. Si mis papás fueron capaces de dejar toda su patria por sus hijos, ¿por qué no yo dejar mi familia para que el reino de Dios siga creciendo? Porque Dios está vivo y en esta vida lo bueno siempre va a costar. Y me está costando, pero estoy muy feliz porque estoy valorando muchísimo todo lo que Dios me ha dado hasta el día de hoy. Estando aquí en el convento, conociendo más, porque cada día conozco muchísimo más de las hermanas sobre Dios, me siento en paz, me siento feliz y aunque vengan las trabas, he aprendido a dejarlo todo en manos de Dios y es lo que hasta ahorita me ha hecho muy feliz. Como empecé a conocer más sobre Dios, sobre la vida religiosa, poquito a poquito empecé a rezar y empecé a rezar. Y ahorita ya que estoy aquí en el convento, ya cuando tenemos ahora sí que más horarios fijos de rezar, ya no lo hago porque tengo que rezar, sino lo hago porque necesito, porque como que me trae, no sé, es algo que me llama a hacerlo. Siempre los que han hecho un cambio, pues los han visto como gentes raras. Y digo, pues, ¿por qué yo no ser más rara? Hacer algo diferente por Dios. Cuando tenemos la oportunidad y estamos juntas las hermanas que pues se nos antoja, ahora sí que los antojos, una nieve, una pizza, pues nos salimos y nos vamos a comer una pizza. Para mí mi cruz hasta ahorita ha sido la cocina, porque la verdad no sé cocinar, pero las hermanas me ayudan. Pues a mí me gusta estar afuera cociendo, pues me gusta mucho la naturaleza. Entonces yo les diría que se atrevan a experimentar, busquen, pregunten, no tengan miedo porque con el miedo no vamos a llegar a ningún lado. Es una gran bendición de Dios la comunidad, porque pues todos somos muy diferentes, pero en esas diferencias aprendemos a vivir juntas y aprendemos a acercarnos a Dios juntas. Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis